Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una idea que, de verdad, le da una vuelta a cómo entendemos la realidad y hasta el conocimiento mismo. Se llama la cuaterna del encuentro. Y no es solo una teoría más, es una invitación a ver el mundo no como un montón de cosas quietas, sino como una red infinita de encuentros y colisiones. Así que vamos a sumergirnos en este concepto. Y todo arranca con esta frase, que es una crítica potente. Desde hace mucho, sobre todo con la física cuántica, nos han dicho que el simple hecho de observar algo ya lo cambia. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo la mitad de la película? ¿Y si el problema es otro? Aquí está la pregunta que lo cambia todo. La propuesta es que el problema real no es el acto de mirar ni de medir. Es algo mucho más básico, el simple hecho de estar ahí, de acercarnos. Ok, para meternos de lleno en esta nueva idea, primero tenemos que revisar eso que casi todos damos por sentado, el famoso efecto observador. Pensemos un segundo en el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Nos dice que en el mundo cuántico es imposible saber al mismo tiempo y con precisión la posición y la velocidad de una partícula. ¿Por qué? Porque para verla, para saber dónde está, hay que lanzarle algo como un fotón. Y claro, ese fotón la golpea y le cambia la velocidad. La conclusión clásica ha sido siempre que nuestro acto de observar perturba. Y aquí es donde viene el giro. El texto nos dice, esperen un momento. El error es pensar que el problema está en la medición, porque la cuestión es mucho más fundamental y de hecho ocurre antes de que decidamos medir cualquier cosa. Entonces, dejemos de pensar en el acto de mirar y empecemos a pensar en el estado de estar cerca. Es aquí donde todo esto se pone de verdad fascinante. La proximidad, según esta idea, no es algo pasivo, para nada. Es una intrusión física. Acercarse a algo es, literalmente, añadir nuestra propia densidad al sistema. Es crear una interferencia, una nueva tensión en el campo que antes no estaba ahí. Y miren, esta analogía es brillante. Piénsenlo. Uno se acerca a la orilla de un lago quietecito, sin tocar el agua, sin siquiera mirarla, pero nuestra simple presencia, el calor del cuerpo, la masa que deforma mínimamente el campo gravitacional, la sombra que tapa la luz, ya cambió el sistema. Ese lago ya no es el mismo que era un segundo antes. Esta frase es un resumen perfecto. Es que, visto así, el conocimiento no puede ser un acto pasivo, ¿no? No es como recoger datos que están ahí flotando. Es una participación activa que inevitablemente tensiona y modifica esa misma realidad que intentamos entender. Bueno, si todo es un encuentro de densidades que crea tensión, ¿cómo podemos analizar eso de forma rigurosa? Pues el autor nos propone una herramienta para hacerlo. Se llama la cuaterna. La cuaterna básicamente nos da un método para descomponer cualquier encuentro en 4 dimensiones. Primero está la forma, que es la geometría del choque, cómo se acomodan las partes en el espacio. Luego, el modo, que se refiere a la dinámica de la energía, cómo se transforma o, y esto es clave, se degrada en la colisión. Tercero, la manera. Es la dirección, el camino que toma esa energía. Y finalmente, el descriptor, que es la huella, la cicatriz medible que queda como resultado de todo esto. Y para que quede clarísimo, veamos esto en acción. Pensemos en la señalización celular. La forma es la unión perfecta de la hormona con su receptor, como una llave en una cerradura. El modo es cómo la energía de esa unión se degrada y se convierte en un cambio químico dentro de la célula. La manera es la ruta bioquímica específica que se activa, el caminito que sigue la señal. Y el descriptor, pues es el resultado que podemos medir, un aumento en cierta proteína. Así, el encuentro queda perfectamente mapeado. Y aquí, atención, porque llegamos a la idea más radical y potente de todas. Normalmente pensamos que la pérdida de energía o la ineficiencia son un defecto, un fallo del sistema, pero esta propuesta dice que es justamente lo contrario. Volvamos al ejemplo de las bolas de billar. En una colisión ideal, perfectamente elástica, donde no se pierde nada de energía, las bolas solo rebotan y ya, no aparece nada nuevo. Pero en una colisión real, una inelástica, la energía se pierde en forma de calor, de sonido, hasta en una pequeña deformación de las bolas. Esas pérdidas,
Esa supuesta ineficiencia, eso es la novedad. Son cosas que no existían antes del choque. Así que el punto crucial es este. La pérdida, la degradación de la energía, la ineficiencia, no son fallos, son de hecho el motor. Son la condición necesaria para que algo nuevo, algo que antes no estaba, pueda emerger en el universo. A esta cosa nueva que emerge se le llama el tercero. Y es importante entender que no es una simple mezcla de las partes originales, no es A más B, es el residuo, la cicatriz que deja la colisión. No hay nada mágico aquí, es el resultado puramente mecánico de una pérdida que era inevitable. Bueno, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, la visión del mundo cambia por completo. El conocimiento y la realidad misma de pronto significan otra cosa. Esa vieja idea de que conocer es como tener un espejo perfecto de la realidad, simplemente se cae a pedazos. Ya no es posible ser un observador neutral que captura una verdad que ya estaba ahí esperando. Entonces, ¿qué es conocer? Es medir la cicatriz, es registrar ese descriptor que resultó de nuestra propia e inevitable intrusión en el sistema. O sea, no accedemos a la cosa en sí, sino a la huella que dejó nuestra interacción con ella. Y esta es una conclusión tremenda. Nuestra conexión con la realidad no es directa. Es a través de las cicatrices, de los residuos de encuentros que ya pasaron. La realidad que experimentamos es, en cierto modo, un archivo de colisiones. Y terminamos con esta reflexión final. Al dejar de buscar una verdad pura y aceptar que la realidad es una mecánica de encuentros y degradaciones, no perdemos el asombro. Al contrario, encontramos una maravilla todavía mayor en la física, en la compleja y hermosa física de las cicatrices que nos componen y que componen todo lo demás. La pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si empezáramos a analizar el mundo no por lo que las cosas son, sino por las huellas que dejan sus encuentros?